ARC, Agencia Radiofónica de Comunicación. Todos los días yo miraba a mi hija y no podía hacer nada. Hay que entender que la policía tiene intereses concretos en este tema. Y no poder hacer nada es desesperante. Ahí es a donde yo apunto, a tratar de ayudar a la gente. Que hay que informarse un poquito más y ponerse un poquito en el lugar de los demás. Hay muchos efectos para los cuales hoy día podrían ser utilizados los cannabinoides. La gente muchas veces no se da cuenta que la legalidad es una cuestión de poder. Esta planta bendita le salvó la vida a mi hija. Cannabis medicinal. Verde Esperanza. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermedades. Cuando yo empecé a investigar no había nada. Yo le hablaba a mi médico de este tratamiento y me decía, no, imposible, es ilegal, no sabemos nada. Entonces me la jugué con mi hija. Yo me la juego porque Narela todos los días 30 convulsiones, 20, 10, ella en estado vegetativo, mal. Entonces digo, no, basta. Hay algo para hacer, me la juego. Me la jugué con el aceite de cannabis y hoy por hoy mi hija te mira, sonríe, da vuelta la cabeza, ella antes miraba el techo, ella te reconoce, le haces un mimo, le das un beso y te lo expresa. Todo eso lo que logramos con el cannabis medicinal. Un paso histórico en la República Argentina porque la Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto de ley de el aceite de cannabis o el cannabis medicinal. El balance es muy positivo, realmente haber legitimado el uso, discutir realmente en la Comisión de Salud me parece lo más lógico porque hay una situación de salud o enfermedad que debe discutir en la Comisión de Salud. Marcelo Morante, médico pionero en la investigación del cannabis medicinal. Se llegó a un dictamen que tuvo que ver con el acuerdo de la mayor parte de las fuerzas políticas. En esa Comisión de Salud participamos los científicos, pero también estaban los padres con los pacientes, había jueces. Creo que lo interesante que tiene esta regulación es que contempló que todos nos juntáramos y nos escucháramos para llegar a un acuerdo común, y entonces creo que es mejorable porque le falta el autocultivo, pero también creo que lo interesante fue el camino que recorrimos todos juntos para llegar a una regulación. Cannabis medicinal. Cannabis medicinal. Camino a la legalidad. Camino a la legalidad. Mi nombre es Emilio Ruchansky, soy periodista, editor adjunto de la revista THC, trabajo en la televisión pública y publiqué el año pasado un libro sobre políticas de drogas que se llama Un mundo con droga, los caminos alternativos, Bolivia, Uruguay, España, Holanda, Suiza y Estados Unidos. Son 6 países que recorrí mostrando cómo se puede salir de la prohibición. En el Congreso se dio un paso tímido en el sentido de lo que se estaba realmente pidiendo, que era una regulación que planteaba más accesos al cannabis medicinal. El proyecto que terminó saliendo es un dictamen de mayoría del oficialismo, donde lo que se plantea centralmente es la importación, la producción pública. En principio el original que habían mandado no preveía el INTA ni otros organismos, pero después eso se pudo reformar durante el debate, pero era principalmente la importación y tal vez la producción privada y pública. Esas cuestiones en el debate se mantuvieron y se agregó una cláusula que tenemos que ver cómo queda, si se reglamenta la ley, porque todavía falta media sanción en el Senado. Es una cláusula que resguardaría a las personas que cultivan si tienen una enfermedad para la cual se necesita cannabis medicinal o son familiares. Este resguardo vendría a partir de un registro, es decir, lo que la ley plantea es que las personas que estén usando cannabis medicinal se puedan registrar y a partir de ahí recibirían del Estado el cannabis medicinal. El Estado puede ser que lo importe o puede ser que lo produzca en el país, eso también hay que definirlo, pero eso era más o menos el eje del proyecto de Cambiemos, es decir, contener en parte un reclamo sin incluir a los autocultivadores, el cultivo solidario, el cultivo cooperativo, que son distintas formas que ya existen, donde en el caso del cultivo cooperativo se comparten los gastos de un cultivo medicinal. En el caso del cultivo solidario suelen ser familiares, pero también hay cultivadores que tienen mucha experiencia y lo hacen para otras personas, y también por supuesto el autocultivo en el caso de los pacientes. Eso no entró. Sabemos que hay muchos intereses detrás de todo esto, que es un tema muy polémico y delicado, sobre todo para muchos bolsillos. Y bueno, que una madre se pueda empoderar haciendo la medicina de su hijo no les conviene a muchas personas. Rosario, integrante de Mamá Cultiva Entre Ríos. Entonces es difícil que se vaya a aprobar. De todas formas vamos a seguir peleando. Sabemos que es un paso muy grande que en tan poco tiempo se haya tratado la ley, gracias a todas las mamás que se movilizaron.
y que hoy se hable de cannabis y que los médicos puedan capacitarse y que se pueda investigar la planta y que la gente ya no lo estigmatice, lo tome como una droga mala, bueno, es muchísimo. Cannabis medicinal. Cannabis medicinal. Verde Esperanza. Verde Esperanza. Esto es un tema de salud, no es un tema ni de drogas ni de adicciones. Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Es un tema que el Estado tiene que garantizar el acceso al tratamiento. Nosotros vemos con preocupación el dictamen del oficialismo, ya que está planteado desde el punto de vista de la seguridad, no permitiendo ni autorizando que las madres y los pacientes tengan una autorización o un permiso para el cultivo. Realmente el Ministerio de Seguridad no tiene nada que ver. Evidentemente hay un interés, el interés no es la seguridad, y realmente lo que preocupa es que sea tan explícito, ¿no? Digamos, parecería casi un reclamo de las fuerzas policiales, ¿no? De que no se pueda abrir este tema, de que no se pueda permitir el cultivo, aunque sea para fines medicinales, es decir, como si hubiera un miedo a que esto en el futuro habilitara a discusiones más grandes que podrían, y esto es hipotético, afectar las cajas policiales, es decir, como pensando el cannabis medicinal como un paso para discutir mañana una regulación más amplia sobre el cannabis que incluya otros usos recreativos, existenciales, espirituales si se quiere, y tal vez eso sí podría tocar una caja de la policía, que es justamente participar del tráfico de marihuana desde Paraguay, o hacer allanamientos y robarle a las personas mientras se les hace el allanamiento, o frenar gente en la calle, detenerla, pedirle plata, etcétera, por estar consumiendo marihuana en la vía pública, etcétera. Entonces es preocupante, no tenía nada que hacer el Ministerio de Seguridad y estuvo moviendo los hilos, y eso me consta de la discusión. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar, y cuando menos lo esperes tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Cannabis medicinal. Cannabis medicinal. Camino a la legalidad. Camino a la legalidad. Un camino largo. La ley salió por unanimidad, pero hay desde el principio, sobre todo del Ministerio de Justicia, pero también del Ministerio de Salud, porque la persona enviada del Ministerio de Salud a las comisiones fue el director de Salud Mental y Adicciones, en vez de mandar a una persona que estuviera en el campo del dolor o el campo de los anestesistas, no sé, un campo más afín a lo que se estaba planteando, o pediatría, ¿no? Mandaron adicciones, ¿no? Y no se estaba discutiendo el uso recreativo, que uno podría pensar que ahí sí tendría cabida salud mental y adicciones. Entonces, creo que del gobierno hay una mirada muy restrictiva al tema, y que la reglamentación va a ser restrictiva seguramente. Emilio Ruchansky, periodista especializado en drogas. Y lo más importante, y una de las correcciones al proyecto en el recinto, fue justamente que los médicos públicos sean los que puedan agregar patologías o autorizar pacientes al registro, digamos. Entonces, tanto las alianzas médicas como las alianzas judiciales van a ser importantes, porque muchos temas, me parece, se van a terminar judicializando con amparos, es decir, personas que no puedan entrar al registro o personas que terminen siendo detenidas, o el mismo registro tal vez se pueda hasta discutir en su amplitud, etcétera, digamos. Y en los tiempos que tarde hay que ver realmente cómo se genera esta nueva burocracia, que no es más que eso, en parte es burocracia, y cuán burócrata es, y al mismo tiempo qué tipo de objeciones legales se pueden hacer y se van a hacer seguramente. Entonces el camino sigue siendo muy largo y falta todavía, por supuesto, que lo apruebe el Senado, si es que el Senado no indica algunos cambios. Pero de todas formas es importante que se dé la discusión, que el gobierno asuma la responsabilidad de producir aceite de cannabis, sea importándolo, sea a través de privados o de públicos, es importantísimo. Cannabis medicinal, camino a la legalidad. Un camino largo. No podemos esperar nada. Uno vive con miedo porque su hijo sufre, porque en una convulsión se te puede ir, porque cada convulsión les hace mal. Aunque el dolor no puede esperar. No puede esperar. Verde Esperanza.
Esperanza. Verde Esperanza. Cannabis medicinal. Cannabis medicinal. www.arcdigital.blogspot.com